Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. El Café de las 10. El Café de las 10. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos. No nos escuchamos, No mi te querido oigo. Sushi, pero cero nada. Escucho todo el medio ambiente, escucho los pajarillos caminar por ahí, escucho las tripas de Edith. Él escucha a los pájaros. Ahora sí ya nos escuchamos, sí, pero con una tierra muy grande. Bueno, mientras esto, sí. Bueno, pero mientras esto ocurre, ¿eh? ¿Te escuchas a ti? Yo no te escucho, o sea, te escucho aquí. Sí. No te escucho acá. ¿Y acá no me escuchas? No, bueno. ¿Y allá? ¿Y acá? Ya. Bueno, estamos de regreso después de un lunes acalorado. Ahora sí ya empieza a escuchar. Ah, muy bonito, muchas gracias. De un lunes acalorado, de un lunes de harta pasión. ¿Ah, sí? No fue para ustedes de harta pasión. Bueno, está bien. De un lunes muy centrado, muy Yo ecuánime. nunca tengo días centrados de ecuánimes, güey. ¿De qué hablas? Bueno, no es mi culpa que estés descentrada. Descentrada. Bueno. Descentralizada. Bienvenidos al Café de las 10, ADR Networks, activando tus sentidos, alterando tus oídos. Esto es el Café de las 10, el programa más inútil de la web, directamente desde algún punto de la Ciudad de México para el mundo, así como Los Ángeles Azules, de Iztapalapa para el mundo. Nosotros no les vamos a decir dónde nos ubicamos porque luego aquello de los secuestros y cosas así, impresionante. Que es tan fácil como Google, Adrenalina Radio. Oye, ¿Quién no sabe dónde no les estará? des ideas a los secuestradores, Malandros. a los malandros. Bueno, los saludamos, soy su amigo Servilleta, Sergio Miranda para los cuates. Déjalos. Déjalos tantito. ¿Ya acabaron? Perdón. Bueno. Disculpen ustedes. Gracias. Es que así me pongo rojito. Ya, fíjense. Hasta más. Es que mira, ya después de tantos años el reconocimiento del público y el cariño es bárbaro. Bueno. ¿Qué te digo? Ya proletariado, ya contrólense, masas. Ya no se me desmaye toda esa gente ahí. Muchas gracias. También saludo a mi compañera Canly Hernández. Bienvenida, Canly. Buenos días, Michelle.
¿Está pasando? Tu manita. Esa Calamaro. Y por supuesto, la gracia, el comentario acertado y el análisis político de Alessi. A ver, órale, déjalo, Chucho. Yo sí aguanto. Bueno, lo yo sí repetimos, el aguanto. comentario atinado político de Alessi a Alessi. Muy buenos días, qué gusto. Es la música que siempre Sí, quise de que me fondo. acompañara en mi vida. ¿Cómo estás? ¡Hora! ¡Hora! Le está tirando unos besos Michelle a Edith. ¿Viste cómo se le acercó? Se le fue encima No con manches, todo. mírala, con órale. todo. Anda brava esta Michelle. ¡Qué barbaridad! Ay, ¡Ay! ay. ¡Ay, caray! Bueno, por cierto, aquí el señor Nazareno cumple años, así que ponte automáticamente tú las mañanitas, Chucho. Un día como hoy, en la ciudad de Nazaret, cerca de Belén, nació un pequeño muchachito. Ya córtale, Chucho, porque si no, luego no las cortan. La canción, no otra cosa. Nació un día como hoy, hace 24 años, Jesús Michel Juárez. Ya le debería de haber salido barba, ¿no? Es un niño con barba. Lo que pasa es que se la rasura. Sabía que iba a hacer eso. Sabía que lo iba a hacer. Sabía que lo iba a hacer. Michelle siempre le da un pastelazo a todos en su cumpleaños. Y dice, es mi manera de mostrarles mi cariño. Y seguimos con las presentaciones con Toño, ¿verdad? Bueno. Vamos a iniciar este inútil programa hablando de algunas cosillas importantes que han ocurrido en el mundo mundial. El señor Evo Morales ya viene viajando. Estoy muy emocionado porque ya viene viajando Ya llegó, hacia México. ya ¿verdad? llegó. Venía, Que llega a las 11, ¿no? llega a las 11, sí. Llega a las 11. Ya está, seguramente ahorita ya está en territorio nacional, en espacio aéreo mexicano. Estamos muy emocionados. ¿No? O sea, solucionen sus problemas en su casa y hagan ustedes lo que quieran. Bueno, pero el asilo político es un recurso que se ha usado durante Sí, muchos años y que pero- no está mal. Mira, yo siempre he sido ligeramente rojillo, ligeramente izquierdoso, pero creo que hay momentos en donde debes de ser prudente. Y con todo el movimiento político que hay en nuestro país, no Sí, es no es prudente el mejor momento que te para- traigas a alguien que ahorita viene de haber establecido de manera ilegal un gobierno hace 4 años, que viene de una dictadura. Después de 2 periodos, además te puedes reelegir una vez en Bolivia, entonces puede estar 10 años. Llevaba 4 de un periodo donde amañó las elecciones. Ya desde ahí, ya no me cae bien el señor Evo Morales. Pero pues es uno de los que apoyó fuertemente a López Obrador, entonces supongo que le están devolviendo de cierta forma el Ahora favor. se supone que dar o no el exilio no depende Exilio. del personaje. Es simplemente un apoyo internacional que México siempre ha estado dispuesto a dar. Bueno, Sí. el PRI y el PAN un poco se limitaron, ¿no? Pero Sí, pero también a quién se lo das. bueno, ¿sabes? se supone que O no sea, debe a ver, ¿por qué no se lo depender de dimos eso. a Fujimori cuando lo solicitó? Porque, Quiere un porque el PRI y el sicario. PAN lo quitaron. O sea, fue algo que México hizo con los españoles, que hizo con Trotsky en su momento. Que Pero ¿qué tipo de México personas fue un eran? país que siempre apoyó el exilio. Pero eran y- notables, o sea, eran personajes Es que se supone que esa no aportaban. es la característica. O sea, no es quién es el personaje, si se lo doy o no se lo doy. Si se solicita, No importa lo que hayas hecho. en términos estrictos, si el presidente considera que se le puede otorgar, se otorga. O sea, y sí, tal vez no sea lo prudente por la relación que se hace de López Obrador con Maduro y con Evo Morales. Por eso pero digo. creo que eso sería un movimiento político, no tanto humanista. Y se supone que esto se da por una cuestión humanista. Pero ¿crees que le están violando sus derechos humanos a Evo Morales, por ejemplo, cuando se ensartó al Creo que pueblo boliviano? corre riesgo su vida en Bolivia. Eso sí. ¿Y por qué corre riesgo su vida? No, pero el tema es que corre riesgo. Por cómo eso se es que portó el le da, niño. por eso es que se le otorga. Porque corre riesgo su vida. Yo creo que más bien le tiene miedo a la cárcel, porque no estoy tan seguro si lo vayan a matar. Creo yo que podría ir a la cárcel y a eso le tiene Bueno, pero miedo. si lo juzgan, lo pueden extraditar, con todo y el exilio. O sea que una cosa es un proceso jurídico donde se haga el camino correcto Escuché para eso pedir una en extradición. la mañana y podría durar 5 o 6 años un proceso de extradición. Bien llevado, o sea, legalmente bien llevado, se podrían tardar 5 o 6 años y Bueno, pero la justicia tarda, pero llega. Entonces, Y después que se puede haga- cambiar de país y puede andar rodando y Sí, puede es lo tardar. malo que para ese tipo de personajes, desgraciadamente, Señor muchas veces Snowden, no llega. ¿lo han sacado de Rusia? Pues no va.
¿Cuántos años lleva ya? Sí, son procesos complicados y efectivamente yo también creo que pues sí, bueno, no creo, o sea, sé que México ha sido Solidario. Exactamente, con ese tipo de casos, pero sí no es un buen momento para... No. Pero es como un momento político, o sea, aquí se está hablando de una ayuda humanitaria. Volvemos al mismo tema de siempre, que se favorece lo político o lo humanitario, ¿no? Porque igual soltar al Chapito, políticamente hablando, pues era una pésima idea, humanitariamente hablando, que fue la justificación que dio el gobierno. Bueno, yo creo que es se congruente hizo, ¿no? con la política del gobierno actual que está... Sí, digo, totalmente sí. en ese lugar. Exacto, exacto. Yéndonos por ese lado, sí fue políticamente congruente con todo lo que venía realizando. Sí, eso sí, no te lo desniego, ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, me parece Más sin embargo, me parece que no fue tan inteligente. O sea, él refrenda su compromiso y pues, lo que tenía con estos gobiernos. Pero al día de hoy no era lo mejor que podía hacer para su gobierno, para cómo están las aguas. Entonces, creo ahí- que si algo nos debe de quedar claro es que su interés porque cómo se ve su gobierno y conseguir la aceptación de la oposición y así, para Eso nada no está en le su agenda, importa, ¿eh? sí. O sea, él Ni de la- sigue... ni Deja de la con- agenda, con o sea, su- yo hablo de nosotros. A mí no me cae muy bien que haya hecho que haya hecho esto, o sea, no me parece algo adecuado, porque que si estás es en todo tu derecho. porque si es un a hacerlo, criminal, o sea, para mí no deberías de darle protección a un criminal. pero, pues es asilo, no es protección. O sea, si lo juzgan, se irá y lo van a Pues exiliar y lo regresarán. Y lo mandas a Cuba y luego regresa, o sea, puede vivir 50 años fuera de aquí. A Fujimori, ¿por qué lo lograron encerrar? Porque realmente Estados Unidos hizo mucha presión a todos los países donde se iba escondiendo este personaje para que lo entregaran. Finalmente alguien dijo, si está vivo, ya llévatelo, ya no quiero broncas con Estados Unidos. Más sin embargo, yo no sé si después de estar aquí y que Trump hiciera presión con México, decida viajar a Venezuela, decida viajar a Cuba, decida viajar pero eso ya al no Congo, depende de nosotros. decida viajar a Rusia. Ya que la Sí. justicia lo alcance donde lo tenga que Pues de alcanzar. alguna forma la o sea, opinión no, pública bueno. sí tiene que meter presión. No, es que, o sea, sí, No, a lo que porque me refiero que no depende de nosotros es si se va a Venezuela, si se va a Cuba, si lo alcanzan o no lo alcanzan. O sea, pues ya eso será su proceso de vida. Ya, pues, si él quiere seguir huyendo y así, pues allá él. sí, Yo pero creo que en no este debes de ser momento- cómplice, es que estás siendo cómplice cuando ya sabes que alguien hizo un delito y tú lo guardas en tu casa, ya se me hace una cuestión de complicidad. Ahora, es que no lo están guardando, pero no lo están escondiendo. O sea, simplemente es darle asilo. para Es que no sea tocado. Es porque que su vida corre peligro, no porque se esté escondiendo la justicia. ¿pero quién lo amenazó de muerte? Ah, no, pues ve lo que hicieron a su casa. Ah, No, sí está la situación para Pero que lo que Evo pasa- no pueda andar caminando por las calles. nadie ¿no? está Claro. diciendo, o No, sea, yo creo que tiene la conciencia tan intranquila como para poder exacto, decir, pero "¿Sabes qué? entonces, Me voy porque entonces aquí nosotros no corro tenemos que peligro". recoger la shit de otros. O sea, es que no tiene que ser así. Es como cuando vinieron los indocumentados, venían de manera ilegal. Yo no estoy diciendo que no pueda venir un centroamericano a trabajar, pero que vengan con sus papeles, que venga en igualdad de circunstancias que los demás, porque cuando vienes así de refugiado, entonces hay un montón de tipos en la selva de la Candona, en la sierra allá en Veracruz, donde se la están pasando de la fruta y no les dan trabajo y llegan los centroamericanos y les das trabajo por ser humanitarios cuando a tu propio pueblo lo estás matando de hambre. O sea, es incongruente. Entonces, si ya entraste de manera ilegal a un país, pues no puedes esperar los mejores tratos y este señor se está aprovechando Él de está la entrando relación. de una manera muy legal. Muy legal, Muy pero, legal. pero sí te Con el podrías, avión presidencial. te podrías reservar el derecho de admisión. Creo que sí puedes decir, ay, discúlpame, Evo, voy a estar ocupado esta semana, échame un fonazo la otra, ¿no? Total, si lo matan, no es nuestra culpa. No estoy diciendo que lo maten, señores de Bolivia, pero si lo matan no es una bronca de nosotros. Él estará respondiendo a lo que políticamente realizó durante 14 años, de los cuales nada más debió de haber gobernado 10. Es muy sencillo. Pero bueno, no vamos a hacer corajes, ni me voy a pelear aquí con Alessi. No, es que te pones en un plan bien difícil, Cero. Alessi. Yo, ¿No? o sea, creo que siempre ha estado muy clara mi postura, pero no me aloco. No, es que ¿a poco no, Canly? Se le ve la vena, cómo se le salta. No, fíjate que esta vena sí se me salta Así- la vena, pero así la tengo. Así la tiene, sí. Oigan, Es vamos su a vena saludar saltada de- a la gente que ya anda conectada día. por acá. Sara Porras, Imelda Hernández. Felicidades a Chucho, buenos días. Roxángel, también felicita a Chucho. El Kenny, ¿quién cumple y cuántos? ¿Dónde está él? El festejado, pues cumple Sushi. Catherine RM, Elizabeth Gasca, también saludos. Mari San, Alexandra Maldonado. Elizabeth Gas
Acá dice, exacto, Sergio, yo opino lo mismo. Muchas gracias. Y bueno, pues me da muchísimo gusto también hablar de algo, así de una embarradita. Hace 14 años, Francisco Suárez, ahí ya te las mandé, Chucho, ya te mandé como otras 6. Francisco Suárez, alias el Mago Frank, ustedes lo recordarán, ¿cómo no? pues en muchos programas de la televisión mexicana, pues anduvo en Con este Chabelo. show de En Familia con Chabelo, que no estuvo tantos años, aunque lo siguen asociando mucho, no estuvo tantos años. Pero bueno, el caso es de que, pues, decide escribir un libro, pero un libro en verso, con rimas y muy, muy bonito, en donde él cuenta la historia de dos personas, una persona que es un poeta y él y su propia historia, cómo se van entrelazando y cómo este personaje le roba a su esposa Órale. y él decide matarlo. ¿Ok? Entonces, de eso trata esta historia de la vida de Gazapo, se llama. Obviamente tenía que tener algo alusivo a lo del conejo. Gazapo es la cría de los conejos, así se le dice así como le dices cachorrito al Poppy, se le dice Gazapo a la cría del conejo. Y bueno, pues fue un evento emotivo porque ayer cumplió 700 representaciones. Lo ha hecho 50 veces al año. El año tiene 52 semanas, solamente descansa 2 lunes al año y durante 14 años de manera ininterrumpida ha realizado este monólogo, la historia de Gazapo, y pues ayer cumplió las 700 representaciones. Ahí estuvo la crema innata, ¿va? Pues del medio, ¿va? Estuvo para develar la placa el señor Jorge Ortiz de Pinedo. Estuvo también el Platanito Show y estuvo un actorazo también, el señor Carlos Ignacio. Y bueno, pues 700 se dice fácil, pero hacerlo cada lunes, claro, a la misma hora, en 6 teatros distintos, durante 14 años, sí se me hace wow, ¿no? Hay obras que llegan a este número en menos años, pero pues... sí, quedan 6 funciones a la semana. Sí, ¿no? A lo mejor es un poco más sencillo, ¿no? Pero hacer durante 14 años esto, claro, pues un gran reconocimiento. Pasamos a saludar al Mago, andaba agotadísimo, ¿no? O sea, estaba así fundido. Pues sí se brindó mucho a su público, había un lleno, evidentemente, puros amigos, puros cuadernos. Pues fueron muchos amigos de él, estaba el señor Rubén Cerda con toda su familia, como dije, Carlos Ignacio, muchos, fíjate que actores como que le tenían como mucho cariño y casi todos iban en parejas. Entonces, como es una obra que habla mucho de tu relación de pareja, pues te das cuenta cómo pues, se aprietan la mano, ¿no? Así en ciertos momentos Sí, de la... chin, del- también así, está ¿Tú fuiste con pasando. Felipe? te estoy descuidando, sí. Tuvimos un romance ¿te apretaron la calidísimo. mano? No, pues sí, pues, la verdad. Ya no me hables de eso, que me así. No, pero le daré muchas felicitaciones al Mago Frank, que mañana me dicen va a andar por acá, ¿va, Chucho? ¿A qué programa viene? Ah, viene con Irene Moreno, míralo, condenado Mago. Sí, vienen con Irene y conmigo, no, es cierto. La verdad es de que hemos tenido la oportunidad de platicar con él varias veces y pues es un deleite, tanto como Francisco Suárez, así como el Mago Frank con el Conejo Blas, otra onda. Y bueno, pues es que yo me impresioné 14 años. Sí, es mucho tiempo. 14 Para años sí es mantener- ¿Y actualmente en qué teatro está? en el Teatro Ofelia, ya en Ejército Nacional, por ahí. Se me hace lejos. Es que a mí, no sé, cuando me hablas de Ejército Nacional, digo, ay, estoy bien lejos. No, Y a mí pero me por queda Polanco, ahí a un ¿no? pasito. Polanco, sí. Por Polanco, no Me está queda un lejos. pasito. Sí. Además es un teatro muy bonito. Sí, la verdad está muy bonito y el audio muy bien. Me gustó muchísimo. De hecho, había estado aquí en el Alberto Cantón. Me gusta Ha más. estado en varios, ¿no? Dices. Ajá, sí, 6 teatros. Sí, pues en 14 años. 14 años, 6 teatros. También no son muchos, no son pocos. O sea, tiene calidad y siempre tiene gente, ¿no? O sea, nunca es de que canceló la función porque, pues, no entraron más de 10, ¿no? O sea, la verdad siempre tiene gente. Y, bueno, pues, estuvo padre. Váyanla a ver todos los lunes a las 8:30 en el Teatro Ofelia. Todos los lunes, la historia de Gazapo. Así que, dicho esto, Interesante. sí, dicho esto,
Si les parece bien, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para platicar acerca de la ansiedad con la especialista en ansias, Canly Hernández. Con la más ansiosa de La más todos. ansiosa de la mesa, Canly Hernández. Usted la ve así. Controlada, autogestionada. Usted la ve así, pero dentro está pasando un demonio de Tasmania, Toda tiene una serie de efervescencia. tormentas Hace adentro. rato decías que era una enferma. ¿Se lo dije? Sí, se lo Me dije. lo dijo con todas sus letras. Sí, así, sí, Una sí, enferma. hermana. Una enferma. ¿Se lo dije al aire? No. No. Bueno, Ay, sí. pero ahorita sí ya lo dije Acaba al de aire. salir. Ay, acaba de salir. Bueno, el punto es de que Pero no es cierto. no es los cierto. invitamos a que se queden con nosotros porque estaremos hablando de la ansiedad, ya hablando muy en serio, hablaremos de la ansiedad. Yo creo que es una condición que casi todos la tenemos en distintas medidas, Pues es que es como cualquier otra emoción. pero no le ponemos mucha atención y nos puede pegar en muchas partes de nuestra vida. Entonces, estaremos hablando de esto. Posteriormente, hablaremos de enfermedades de la voz frecuentes, que para ello viene, por supuesto, la foniatra Amparo Sumano y que estaremos platicando de ello. Y al final, hablaremos de cuando el sobrepeso no se quiere deshacer de ti. No es tu culpa. Es culpa del sobrepeso, o sea, él es el que no te quiere abandonar, aunque tú quieras separarte de esta tóxica relación, en realidad no es tu culpa, es culpa del sobrepeso, así que ahorita... le Es vamos la a echar- grasa que no te suelta. Exacto, le vamos a echar toda la Aferrada. culpa al El sobrepeso, apego. el apego que El tiene el apego. sobrepeso para contigo. Entonces, En realidad te ama. sí, exacto. Es un amor enfermizo. Y ahí pero- endorfinas y todo. Eso, Sí. De eso estaremos hablando este programa. Así que no se nos desconecten. Las redes sociales, @el café de las 10, @ADR Networks, también nuestro sitio web, elcafedelas10.com. ¿Usted cuáles son sus redes? Quintanita? @Alesi_Alesi. ¿Y las tuyas cuáles son? @Canly. Canly Hernández. O sea, ay, Canly Hernández. No, es que en ciertas redes estoy como Canly. y en Bueno, otras busquen estoy como Canly Hernández pero y pues la ahí me van a encuentran. encontrar muy fácil. Sergio Miranda GX, así me puedes localizar. Y vamos a esta breve pausa y regresamos para seguir platicando de estos temas contigo. Vete a preparar rápido una tacita de café. Te compras unas donitas Bimbo así glaseadas para que te hagas adicto y asocies el café, tus donitas, Hablando de que con el café de sobrepeso no las quiere 10 deshacerse de ti. y te hagas adicto. Así Y que tenemos aquí el pastel. no te desconectes. Hablando de ansiedad. Este es el programa más interesante y cultural de la web, el Café de las 10, aquí en ADR Networks, y nosotros seguimos. Activando tus sentidos. Oh yeah. No te muevas. En unos minutitos regresamos con más del Café de las 10. Es hora de ir a la cápsula de la confesión. Entre las principales causas que ocasionan problemas de discapacidad visual en el país se encuentra la enfermedad ocular diabética, que es un término que se utiliza para varios problemas oculares que pueden ser resultado de la diabetes mellitus, retinopatía diabética, edema macular, cataratas y glaucoma. ADR Networks. La Torre Eiffel, inaugurada en 1889, fue conocido primero como la Torre de los 300 metros. Fue diseñada por los ingenieros Maurice Cochon y Émile Nouer, revisada por el arquitecto Stephen Soest y construida por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel. La torre mide en total 357.5 metros, debido a que fue construida en metal, puede crecer 15 centímetros más en época de calor debido a la dilatación de los materiales. Un aspecto poco conocido de la torre y que en su momento causó revuelo era que muchos residentes de París, incluyendo a personas influyentes, artistas e intelectuales, se sintieron abrumados por la enorme construcción en suelo parisino. Incluso tuvo algo de oposición. Curiosamente, unos años después, la torre pasaría a representar por sí misma a la ciudad luz. Otro detalle que era desconocido para muchas personas es que Gustave Eiffel había construido un pequeño departamento en el tercer nivel de la torre, y el cual solo recibía a la élite intelectual, artística y económica, incluyendo a Thomas Alva Edison, quien le regaló un fonógrafo. El departamento está arreglado de una manera minimalista y austera. Recientemente abrió sus puertas al público. Destacan las figuras de cera de Eiffel y Edison platicando en la sala, recreando la histórica visita.
Soy Raúl Ocadiz y esto fue Efecto I para ADR Networks, activando tus sentidos. Sigamos con nuestra cafeína de vuelta y con más temas en el Café de las 10. Estamos de vuelta aquí en el Café de las 10 por ADR Networks, donde estamos activando tus sentidos y alterando tus oídos. ¡Ay, qué bonito! Se escuchó esto que grabó el señor Viorel. Se escucha bonito. Se escucha con ánimo. Es más, debería de él conducir el Café de las 10 y ya nosotros retirarnos, ya así, ¿no? ¿No les parece? No, podemos invitar. Cali puede venir de invitado, ¿sabes? Sí, Pues no hay lo podemos necesidad invitar. ¿De abortar? de abortar la misión. Ay, no, abortaremos. Porque alguien nos está grabando. Está raro. Una persona se metió así y nos está grabando. ¿Por qué la dejaron pasar? No es producto de mi imaginación. Tú sí la ves, ¿no? ¿No? ¿Tú la ves? ¿Sí la ves? ¿A quién? A la persona que está ahí. Edith, Con allá el- atrás, ¿no? Ese rojo, mira. Le voy a aventar algo y vas a ver cómo va a chillar. Mira, no sé, Cisco. Mira, ya deja de grabarnos. Me pone Está bien ansioso. que nos grabe. ¿Te está dando ansiedad? ¿Te está dando ansiedad? Bueno, el tema que vamos a abordar en este momento es la La ansiedad. ansiedad. Para ello hemos traído directamente desde Rusia una investigadora que ha trabajado muchísimo. Viene desde ¿Para qué un... te vas tan lejos? Aquí desde estuvimos en un Kiev. estado de ansiedad. Viene desde Kiev para platicarnos Desde Kiev. acerca de esta situación. Cali Hernández, psicóloga, psicoterapeuta, psicoamiga. Psicoamiga. Sí. Bienvenida a Café de las 10. Platícanos un poco acerca de la ansiedad. Qué bonito te salió, la verdad es fabuloso platicar con Cali, ¿viste? Cómo abordó el tema en estos momentos. Tema espectacular, ¿no? Sí, yo creo que tiene un problema psicológico aquí el señor, pero luego lo abordaremos. Mientras tanto vamos a hablar sobre la ansiedad. Está bien, a Que ver. finalmente Ya, es dale su media hora, Chucho, que hable de media hora de la ansiedad. Pero bueno, podemos interactuar y hablar sobre la ¿Ah, sí? ansiedad. Va. Es algo que Yo todos primero, hemos yo primero. sentido. Yo primero Sí, a quiero ver, hablar. Pregunta. Qué raro. ¿Qué es la ansiedad? ¿Viste? Qué pregunta tan inteligente. Inteligentísima, sí. Porque, Inesperada, ¿no? porque se define de una manera muy, muy sencilla. O sea, es una respuesta, es un estado de alerta, ¿no? Y es una respuesta que le damos al medio, ¿no? Es algo parecido al miedo. O sea, ansiedad y miedo son emociones muy parecidas. Y de alguna forma, bueno, pues todas las emociones nos sirven para algo. Igual la ansiedad. Pero cuando rebasa ya ciertos límites, ahí es donde vienen los problemas, los trastornos, los conflictos y bueno, toda una serie de cosas que se encadenan a causa de esto. El miedo es más como orgánico y es muy específico y muy claro, ¿no? La ansiedad no. O sea, en el caso del miedo sabes exactamente a qué le tienes miedo. Sí, y ¿Esa es más, sería es como la más diferencia? biológico, exactamente, y es más biológico, es una respuesta biológica. Por ejemplo, que te vas a, o sea, que si te va a sacar esa respuesta como instintiva de detenerte, bueno, esa la tenemos gracias al miedo, ¿no? Pero La entonces, a mí me da la impresión que lo de la ansiedad es un ciclo vicioso, o sea, porque... No, la ansiedad es más una respuesta subjetiva. Sí, porque como al decir, no sé a qué es lo que me está causando esto, y creo que ese ciclo todavía o sea, entre más tiempo avance, más te aborda. Sí, entre menos sepas, más Ajá. ansiedad te da, ¿no? Y Sí. sí, mientras menos lo manejes. De hecho, la ansiedad tiene mucho que ver con cómo interpretas las cosas, ¿no? O sea, que por ejemplo, hay una fobia social, ¿no? Donde tienes ansiedad ante estas situaciones sociales, al contacto social. Entonces, pues sabemos que en realidad, pues, el contacto social no tiene por qué hacernos temer, ¿no? A tal grado de Sí, no de hay un sentir peligro eminente, ¿no? Exactamente. Entonces, a eso se refiere la ansiedad. O sea, tiene que ver con cómo estás interpretando las situaciones. Entonces, como son interpretaciones subjetivas, tiene mucho que ver, o sea, el trabajo, la manera en la que tú puedes manejarlo es haciendo como una reflexión muy concreta, muy real, muy argumentada acerca de cómo estás interpretando las cosas, ¿no? Entonces, no es... hay ocasiones en las que esa ansiedad es muy manejable, ¿no? Y entonces dices, bueno, sí, es cierto, ¿no? Si estoy hablando en público, no me van a los comer. imagino encuerados y ya. No, a lo mejor yo tengo miedo a la crítica, tengo miedo a que me vayan a juzgar o a que me vaya yo a equivocar, ¿no? Entonces,
De alguna forma, cuando es manejable, bueno, esto lo puedes, o sea, fácilmente lo puedes pensar de manera diferente y entonces salir con cierta seguridad, ¿no? La seguridad suficiente como para poder hablar en público sin problema, ¿no? Pero cuando esto ya lo rebasa, cuando ya no lo puede, o sea, ya viene acompañado, por ejemplo, reacciones a las cuestiones físicas o biológicas que están acompañadas, pues es sudoración, taquicardia, temblores. Entonces, cuando tenemos ya este tipo de reacciones y no las podemos dominar, o sea, no es de que la ansiedad sea una respuesta enferma, digamos, ¿no? El problema radica cuando no lo podemos dominar, ¿no? Entonces, cuando esto ya rebasa a lo mejor ciertas situaciones, intensidad, frecuencia, entonces ya podemos estar hablando de un trastorno. Por ejemplo, en los niños hay un trastorno muy, pues sí, frecuente, que puede ser transitorio, que es el trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Uh-huh. En el que, bueno, de pronto, pues a lo mejor los niños tienen miedo de separarse de sus padres porque pues no les vaya a pasar algo, a lo mejor ya no regresan o los abandonan, ¿no? Entonces ves que el niño está teniendo este tipo de pensamientos y es eso de lo que me refiero, o sea, son reacciones a situaciones donde estás interpretando las cosas de manera muy subjetiva, o sea, no va a pasar eso. Entonces, o no necesariamente va a pasar eso. No necesariamente va a pasar eso. Por ejemplo, yo conozco una familia completa que vive, bueno, yo creo que hay muchísimas familias, desgraciadamente, aquí en México y en el mundo, que viven con este temor a la inseguridad, ¿no? Entonces, no, que si salen a tal lugar a ciertas horas, o sea, ya viven con inseguridad, ¿no? Ya viven con ese temor a que nos vayan a secuestrar, que si las rutas que hay que tomar, que si nos cambiamos de casa, que si nos vamos del país, que si... O sea, viven como con este diálogo, ¿no? Es un diálogo interno y es algo de lo que hablan y es algo que les preocupa. Una de las características de la ansiedad son preocupaciones, ideaciones que pueden ser, que ya no son tan reales, sino ya más bien son fantasiosas, y a lo mejor puede ser real, pero rebasa mi capacidad de respuesta. Entonces te paraliza de cierta manera la ansiedad. O te paraliza o merma tu capacidad de respuesta también. Ajá. O sea, creo que algo de lo que tiene el miedo es que sí te permite huir de la situación y ya después como que ya pasado el peligro, retomas, ¿no? Sí, te avisa de un peligro. Ajá, ¿no? te avisa de un peligro y ya puedes salir adelante. Pero en la ansiedad creo que es esta cuestión pues, de inhabilitarte. Sí, de hecho, por ejemplo, jóvenes o sí, también niños y adultos también, una de las características es la falta de concentración. Entonces, por ejemplo, a mí me han llegado chicos que probablemente están diagnosticados o que sus papás piensan que tienen déficit de atención y lo que tienen es ansiedad, ¿no? Entonces, la ansiedad es lo que merma esas capacidades cognitivas de atención, de comprensión, de concentración en las cosas que, o sea, en el estudio. Entonces, están más al pendiente de... O sea, ya ven el examen o ven el proyecto o están en medio de la clase y ya les dio miedo el maestro y en lugar de estar al pendiente de la clase en sí, de responder el examen o de contestar el ejercicio, están más al pendiente de esta respuesta. Es una respuesta de alerta, pero es exagerada, ¿no? Entonces, cuando ya estamos hablando de una situación exagerada, entonces ahí ya es momento de acudir con un especialista. ¿Hay ¿no? algún tipo como de ejercicio o algo que pueda hacer uno? O sea, si sientes que te está dando Sí, ejercicios, bueno. un ataque de ansiedad, pero, por ejemplo, estás en un lugar público o estás, o sea, donde no te puedes poner a hacer lagartijas, pues. ¿Qué recomendarías tú que hiciera la gente si siente que se le está viniendo este ataque? Claro. Mira, pues ahora sí que todo esto depende de la frecuencia con lo que lo hagas, pero el hacer respiraciones, meditaciones, ejercicios de relajación, sí empezar a ver cuál es el diálogo interno y empezar a cambiar ese sistema de creencias y programaciones mentales, todo practicado de manera constante sí te va a dar un resultado. A lo mejor si estás teniendo un ataque de pánico ya es más fuerte, pero si estás muy ansioso frente a un examen o frente a hablar en público, lo que sea, pues sí, a lo mejor yo te diría, pues sí, respira, piensa positivo, todo ese rollo, pero si lo haces una vez, no va a tener el resultado que tendría si lo haces de manera sistemática, es decir, con un sistema, un método y una práctica constante. Entonces, parte del tratamiento que se recomienda para una persona que padece ansiedad, aparte de la psicoterapia,
pues es que lo acompañen de ejercicio, o sea, igual el ejercicio físico ayuda muchísimo, pero sí también de ejercicios de respiración, de relajación, de meditación, mindfulness, ahorita que está tan de moda, que finalmente pues es eso, es practicar la atención plena, ¿no? Entonces, sí, estar en ese el aquí tipo de y en el cosas. ahora en lugar de en estos Exactamente. pensamientos que te Entonces llevan justamente a que te provoque la ansiedad, ¿no? Exactamente, a que salga de los parámetros que te dan un equilibrio y un bienestar, ¿no? O sea, que de parámetros que no puedas gestionar. Entonces, pueden deberse a factores muy específicos, por ejemplo, a partir de un secuestro, que eso podría Sí, de un evento deberse a un traumático, ¿no? trastorno de estrés postraumático, de una cuestión también de, ¿cómo se llama? De un sismo, por ejemplo, una cuestión así ambiental, ¿no? Pero y cuando es así, bueno, pues ya sabemos que se refiere a eso y pues el tratamiento pues a mí me ha enfocado a reparar todo ese estrés, ese trauma que se vivió en ese momento. Pero generalmente como la ansiedad es una respuesta, vamos a ponerle hasta cierto punto natural de las personas, lo que tenemos que aprender es a gestionarla, es decir, no se nos va a quitar la ansiedad, simplemente vamos a saber gestionarla y la vamos a poder dominar pues para cuando suceda, pues no te cause los problemas o el malestar que podría causar si tuvieras un trastorno. Que también creo que si identificas las situaciones que la provocan, es mucho más fácil, ¿no? Como los ejemplos que tú das, hablar en público. Y ya sé que me toca hablar en público, entonces, ¿de qué manera me preparo para que no me... Eso podría ser sencillo, o sea, te puedes Si lo identificas, anticipar, ¿no? O Ajá. sea, si lo Pero identificas. hay veces en las que No, la claro. ansiedad no tiene, o sea, pareciera que no tiene una causa. Entonces nada más sientes ansiedad de manera frecuente en diferentes situaciones y pareciera que no hay un detonante como tal. Bueno, es que creo que aquí también hay muchos factores que tomar en cuenta. O sea, una de ellas puede ser la alimentación, puede ser que también tengas una disfunción en alguna o una mala producción de algunas de las hormonas que pues te pueden estar regulando. A lo mejor estás teniendo, no sé, caso de las mujeres, mayor producción estrogénica y entonces te hace estar en ciertos estados, y no quiero generalizar por el género, pero a lo que voy es de que no es que se puede pensar y te puede poner en un estrés un poquito más allá de y después empezarse a hacer este vicio, o sea, este feedback y de la nada entras y tú dices, bueno, pero si siempre está bien, siempre su actividad es esta y te puede llevar a... Es que creo que aquí el problema es que no lo vas identificando hasta que ya te domina. O sea, porque no te sientes, creo que me siento un poquito ansioso. Y ya después, ya estoy en 3 rayas de ansioso, ¿no? Simplemente te domina, ¿no? Pero sí es bueno empezar como a autoevaluarse, Claro. o sea, cuál es el nivel de ansiedad en el que estás. Y creo que sí puedes identificar o sea, yo soy una persona muy, muy ansiosa, muy. Y yo tengo muy claro mis rayitas de ansiedad, o sea, de ahorita estoy en una y aguanto y sé ¿Ahorita más en o qué nivel menos, estás? como en una, ¿Y ahorita? más o menos. En 2. Y ahorita... Pero eso no le Pero eso no provoca me genera ansiedad, güey. Sí, taquicardia, pero no debido a ansiedad. Exacto, es una taquicardia. Bueno, ahora, a partir de lo que va a ser ahorita. Bueno, o sea, Ya estoy en Este 3, es un ejemplo de una ansiedad. ¿Ves? Sabemos cuál es la causa. pero fíjate. No, pero él no me genera ansiedad. Oiga, Bueno, pero ahorita sabemos. No, sí te puede generar. No, sí me la puede generar, pero así nada más que pase, no. De que puede. A lo que voy es que pueden ser muchos factores y que un día se te genere una crisis. O sea, es que creo que también esto es algo muy importante porque tú, como vas en tu día, hijo, me siento mal. Pues me dijeron que el té de no sé qué. Pum, te lo tomas. Me dijeron que la valeriana es muy buena. Pum, te lo tomas. Y entonces, esta cuestión de la automedicación o de hacer cosas que supuestamente te van a llevar a un estado de mayor tranquilidad, pueden ir disfrazando a lo mejor el origen o que tú identifiques de dónde está saliendo todo esto, pero cuando ya se vuelve incontrolable, pues no vas a saber, pero si estaba bien. Entonces creo que sí, el leernos, Canly, sería muy importante. ¿Qué podríamos detectar de manera orgánica de cómo nos sentimos para decir, creo que esto sí ya no está siendo normal? Pues lo que pasa es que ahí ya sería cuestión de que cada quien lo detectara por sí mismo. O sea, cuando hablaste de las causas, pues siempre la causa es un pensamiento.
¿no? Una idea que está interpretada, o sea, una idea que te ayuda a interpretar las cosas que te están pasando y que esa idea, ese pensamiento te está generando Y creo que tiene ese mucho que ver malestar emocional. con estar en el futuro. O sea, Sí. en lugar de ver lo que está pasando en este momento y el alcance, empiezas a futurear Sí. y que normalmente son pensamientos irracionales y negativos. Sí, sí, sí. O sea, pero yo te digo, Futuros catastróficos. puro sí. catastrófico. O sea, yo sí he Lo tenido peor que ataques de puede ansiedad, pasar. de no puedo respirar, de ya me dio. O sea, sí. Es pero algo bueno, bien importante lo que dices. yo sí. Sí, sí. creo que tiene mucho que ver con controlar esos pensamientos, con decir dónde estoy, qué estoy haciendo. Así, o sea, tal cual, de qué estoy haciendo ahorita. ¿Qué Centrarte en el veo? aquí ¿Qué y el siento? ahora. ¿Qué oigo? ¿Qué, no? Para no irte al futuro, a ese futuro catastrófico que tu mente te lo pone ahí, o sea, y no lo puedes Claro. quitar. Es horrible. Es horrible, muchachos, es horrible. Ya se fue y ya Dice, viste ya cómo se puso a poner. ya se van, porque esta ya le está dando la loca. Y ya le está dando ansiedad por separación. Sí, esta sí me da para que vean. Yo creo que también es importante identificar cuando ya estás en este proceso, como dices, o sea, ya estás viajando, etcétera, etcétera. Bueno, saludamos rápidamente nada más a Morelia Aguirre, a Luz Telles, a Imelda Hernández, Gasper Sánchez, David Elders, Fernanda. Dice Imelda, más bien al revés, Alicia, y le provoca ansiedad. Sí, a mí me provoca ansiedad que sea ansiosita, porque de por sí yo tengo un rollo de medio, pues, no es ansiedad, pero un poco ligera hiperactividad, según diría la señorita Canley, y Sí, sí. haciendo su test, ¿verdad? Reprobé sus test, Todo, tachi. sí, reprobé sus test. Ya por eso de la ansiedad se fue a encuerar al parque. Sí, eso fue el resultado, como no aprobé Ay, sus claro, test. ahora justifícalo con que me dio ansiedad y me encueré. Ese es el diagnóstico. Claro, eso fue el resultado. No, pero cada quien se conoce y tú sabes qué cosas pueden empezarte a poner nervios un poquito. A lo mejor estoy viendo que esta Alessi dejó su cuchara encima de donde están los anuncios parroquiales y se va a manchar y entonces te empiezas a clavar. Mira, lo que mencionas tiene que ver mucho con el trastorno obsesivo compulsivo. Ujú. Que el trastorno obsesivo compulsivo, una de los síntomas es la ansiedad. Claro. No necesariamente es ansiedad, pero es el trastorno obsesivo compulsivo y ciertas cosas que no puedes controlar Te genera es ansiedad. lo que te genera ansiedad. Sí, Pero lo que mencionas al respecto de futurear, bueno, eso es una de las características de la ansiedad, ¿no? Que empiezas a Te digo que yo la vivo. La especialista aquí, Alessi, ¿no? O sea, especialista porque lo vivo en carne Por propia y es experiencia. horrible. O sea, horrible porque es muy difícil controlar esos Yo pensamientos. creo que todos hemos sentido ansiedad y una ansiedad que no podemos controlar, ¿no? La diferencia o con lo que sí tenemos que estar muy atentos es con la frecuencia y con la intensidad de eso. Una vez, 2 veces no pasa nada, pero por ejemplo lo que mencionabas hace rato, Sergio, sí se puede convertir en un hábito, ¿no? Entonces, Sí. tú empiezas a interpretar las cosas de cierta forma, evidentemente pues no te van a salir bien porque pues en un estado así pues seguramente no van a generar situaciones positivas, pues eso te va a traer más experiencias que van a reforzar tu ansiedad para futuras ocasiones. Entonces, las emociones también se pueden convertir en un hábito, más bien son un hábito, y pueden convertirse incluso en adicciones, ¿no? O sea, podemos ser adictos a determinada emoción. Inclusive Entonces, una emoción negativa, ¿no? Que eso Pues, de es hecho, sí. lo delicado, ¿no? Sí. Yo creo que cualquier cosa que nos provoque esta ansiedad por tener ese apego, pues yo creo que no conviene. O sea, no conviene cultivarlo. Entonces, es lo que tenemos que estar al pendiente nada más. O sea, que no rebasa en frecuencia y en intensidad esa sensación. Si lo rebasa, pues entonces, aparte de automedicarse con test y con cosas así, que yo no le veo nada de malo. O sea, si te sirve, pues adelante. O sea, mejora tu alimentación, mejora hábitos en general. Échate Lee tu cosas tecito de tila. Lee cosas positivas, métete a hacer ejercicio, algo que te llene de satisfacción. Y además, la clave fundamental de todo esto siempre es el cambiar tu pensamiento, ¿no? El explorarlo. O sea, ¿qué es lo que me está provocando esta ansiedad? Y empezar a hacer este análisis y transformación de yo sí me iría pensamiento. a que tenga una metodología. Venga. ¿En qué sentido? O sea, que si vas a ir con alguien en particular, que te atiendas de manera integral con él. O sea, que no adoptes un cachito de aquí y un cachito de acá. Porque si no tiene el efecto, vas a decir, pues es que no me funcionó esto, no me funcionó lo otro. Y No, tiene que ser sistemático. Para ¿no? cualquier cosa que te pase y que quieras mejorar, o sea,
hasta bajar de peso, cualquier cosa que quieras tú tener y tener bien, pues sí tiene que ser algo sistemático, es decir, tienes que seguir un sistema, un método y seguirlo de manera disciplinada y constante, si no, no va a funcionar. Y yo creo que en esto, por ejemplo, en tu caso en terapia, ¿qué opciones tienes para solucionarlo? Pues hay diferentes tipos de terapias que te pueden ayudar. O sea, yo creo que más bien aquí tiene que ver con la metodología de la psicoterapia. Para situaciones más fuertes, por ejemplo, ya que requieren medicamento porque hay ansiolíticos, sí, obviamente, pues hay que atenderlo con un gotita de psiquiatra. Rivotril, muchachos. Sí. Pero sí, no, o sea, sí hay que ir con el psiquiatra y seguir las indicaciones del psiquiatra y no dejarse de medicar, porque conmigo también han llegado personas que se han dejado de medicar pensando que la psicoterapia es lo que los va a ayudar. No quiere decir que no, pero bueno, también como No, es tiene que ser algo multifactorial, paulatino, ¿no? Y pues con también asistencia del médico que te lo recetó y etcétera, ¿no? y tiene que ser bien atendido. O sea, por ejemplo, y me dicen, ¿ya puedo dejar de tomar el medicamento? Yo les digo, pues la verdad es que esa no es mi área. O sea, esa es una pregunta que hay que hacerle al psiquiatra. Entonces, el psiquiatra, con el psiquiatra sigues tu tratamiento. En psicoterapia se sigue el tratamiento. Lo más recomendable para situaciones ya psiquiátricas, para temas psiquiátricos, ¡Enciérrenlos! es la terapia psiquiatra. cognitivo-conductual. Entonces, terapia cognitivo-conductual porque te ayuda a modificar tu pensamiento, ¿no? Entonces, y bueno, también la programación neurolingüística y también ayudan otro tipo de psicoterapias, por supuesto. Pero bueno, ahí ya hay gente que es más afín o le sienta mejor un tipo de psicoterapia, hay gente que le sienta mejor otro tipo. Entonces, eso también es muy subjetivo. Y bueno, cada psicoterapia, bueno, se hace de manera individual y pues se sigue el tratamiento según la situación personal de cada quien. Lo que sí se hace siempre es checar qué es lo que estás pensando, cuál es tu diálogo interno y empezar a hacer el cambio, ¿no? Indagar. Porque también muchas veces tiene que ver con situaciones transgeneracionales, ¿no? O temas de familia. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños o los adolescentes, o incluso ya los adultos que hemos crecido que han crecido en ambientes con ansiedad, con mamás o papás que padecen ansiedad, pues claro que te acostumbras. Entonces también hay factores de crianza en el que pues así te acostumbraste a reaccionar o así aprendiste a reaccionar a determinadas circunstancias, o simplemente ya las evitas, ¿no? Y cuando se te presentan ese tipo de situaciones, pues tu primera reacción es con ansiedad. Pero esto ya es debido a que así lo aprendiste pues de tu familia. Yo alguna vez oí que una mamá ansiosa hace hijos paranoicos, lo cual es un poco feo. Pues digo fuerte porque hay un condicionamiento ahí muy, no sé, muy directo, ¿no? Como si tú como mamá eres ansiosa le vas a provocar. Pero sí creo que sí hay conductas aprendidas y justamente Sí, la paranoia está un poco relacionada con la ansiedad, ¿no? O sea, Pues para al menos desconfianza, ¿no? exacto. O sea, con desconfianza, con suspicacia, que es la paranoia. Y pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede generar también personas codependientes, ¿no? Por la ansiedad de vente para acá que no te pase nada. Entonces hay personas que o ante eso se rebelan o ante eso se quedan, ¿no? Se quedan con esta relación codependiente con la mamá y así generan relaciones con todos los demás. Pero bueno, es multifactorial. Lo que quiero dar a entender es que es multifactorial. Tiene que ver con factores de crianza, con factores aprendidos, con factores de experiencias que has tenido, y pues todo eso te forma una manera de ver la vida y de interpretarla que pues hay que examinarla, ¿no? Ya cuando llega a niveles donde rebasa la frecuencia y la intensidad, ¿no? Sí, yo creo que entonces es importante que si usted se siente en un estado de este tipo, pues asista precisamente con los especialistas que le van a poder ayudar a salir del paso, y si no, por lo menos, pues sí, ¿no? No, pues Pues sí. esa es la idea, Sí, ¿no? ¿no? Que te ayuden a Básicamente. salir del paso. No, Totalmente. que logren salir de esta situación porque no está padre, y esto te pega en muchas cosas, ¿no? O sea, En todo, en el peso, ámbito ¿no? laboral, Sí, en el personal, en tus relaciones de pareja. interpersonales. Es que yo sí creo que la ansiedad puede ser incapacitante. Sí, O totalmente. sea, sí es una emoción que Cuando puede es un trastorno, sí, dejarte así, o sea, Inhabilitado. inmóvil. Sí. Y puede generar relaciones de pareja difíciles, ¿no?
y relaciones entre madre e hijo, y también en el ambiente laboral también genera, por ejemplo, jefes ansiosos, pues generan un ambiente bastante estresante, ¿no? Y mucha tensión. Pues ya lo sabe usted, si necesita más información de esto o necesita ir a consulta, pues consulte a Canly Hernández, así está en todas las redes sociales, Canly. Así es, en mi teléfono, 55 46 16 99 06. Ahí está, y nosotros vamos a ir a una pausita, pero antes de ir a la pausita, les recordamos que nuestros amigos de ADO tienen para todos ustedes, pues un gran descuento, ¿verdad? Del 60% de descuento en sus destinos, ahí no me la pasaron, pero es Puebla, Cuernavaca, Acapulco. ¿Y qué otro, Chucho? Acapulco, Puebla, Cuernavaca, Acapulco. Sí, ajá. Esos. Puebla, Cuernavaca, Acapulco al 60% de descuento y que serán viajes de aquí hasta el 19 de diciembre. Así que aprovechen este descuento que tiene toda la gente de ADO para ustedes. Mayor información pues en @tuadO en las redes sociales y www.ado.com.mx. Además, chequen la página porque siempre tiene descuentos, no solamente en esta región, sino que en varias de sus regiones ADO siempre tiene promociones. Entonces, anímense, pero mientras está Acapulco, Puebla y Cuernavaca, 60% de descuento de aquí hasta el 19 de diciembre. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para platicar acerca de las enfermedades de la voz más frecuentes. Para ello viene Amparo Sumano. Yo de todas maneras me voy a retirar agradeciéndoles a ustedes que hayan estado conmigo en esta primera hora. Yo los voy a dejar en compañía de mis compañeras. Sí. Tengo que retirarme. Espera. Me da Chucho otra vez. Que no les dé ansiedad, yo sé. Yo sé que me voy yo y se cae el programa. Está bien. No, o sea, la vida ya no tiene La vida sentido, no tiene sentido. Sergio, que Yo se lo caiga sé. el programa, eso es lo de menos. Sí. No, pero también a mí sí me Nos importa hubieras dado que... el aviso fuera del aire para Sí, no, pero para que la gente manejarlo. sepa. Secar nuestras Vale decir, ¿por qué lágrimas. Sergio no regresó? Y están con la ansiedad de saber si voy a regresar o no. Entonces, no voy a regresar la próxima hora, pero se van a quedar en las manos bien lavadas de mis compañeras Canly y Alessi. Bueno, más o menos. Bueno, Vamos a esta pausa y regresamos para seguir platicando acerca de las enfermedades de la voz más frecuentes y cuando el sobrepeso no se quiere deshacer de ti. Esto es el Café de las 10 en ADR Networks y nosotros seguimos. Activando tus sentidos. Ya me voy. No te muevas. En unos minutitos regresamos con más del Café de las 10. El aceite de oliva es una excelente alternativa para nuestra alimentación. Es parte indispensable en la dieta mediterránea y tiene muchas ventajas tanto en sus propiedades organolépticas como en el tipo de grasa y antioxidantes que contiene. ADR Networks. Dormir es importante para que el metabolismo funcione eficientemente y que el cerebro se depure de sustancias tóxicas. Además, descansar previene de muchas enfermedades. ADR Networks. El tomar agua es sumamente importante. Existen muchos beneficios si estamos hidratados correctamente. Algunos de ellos son que evita el dolor de cabeza y las migrañas, ayuda en la digestión y evita el estreñimiento, mantiene hidratada la piel y regula la temperatura del cuerpo. Yo soy Carmelita Correa y recuerda, cada vez más lejos del suelo, cada vez más cerca del cielo. ADR Networks. ¿Crees que dormir poco engorda? Pues sí, según estudios demuestran que es muy importante en nuestra vida y la falta de sueño puede provocar ataques de hambre, ansiedad,
aumenta la necesidad de ingerir alimentos con azúcares y grasas y hará que te sientas más agotado y sin ganas de hacer ejercicio. Yo soy Carmelita Correa y recuerda, cada vez más lejos del suelo, cada vez más cerca del cielo. ADR Networks. Data Sports. El primer juego perfecto del béisbol se lanzó cuando aún no se usaban guantes. El protagonista de aquel partido fue John Lee Richmond, quien militaba para el desaparecido Worcester de la Liga Nacional. Tal partido se efectuó el 12 de junio de 1880 ante Cleveland. ADR Sports, activando tus sentidos y tu pasión deportiva. Es hora de ir a la cápsula de la confesión. El tipo de violencia más recurrente es la emocional, en 49% de los casos, seguida de la sexual con 41.3% de menciones. Posteriormente la física en 34% de las ocasiones y por último, la violencia económica o patrimonial o discriminación en el trabajo, en 29% de las respuestas. ADR Networks. Sigamos con nuestra cafeína de vuelta y con más temas en el Café de las 10. Pues ya estamos de vuelta aquí superando la ansiedad de separación de Sergio, nos la ¿no? cumplió, Que se fue, se nos fue. abandonó. Sergio se fue. Sergio, pero lo estamos llevando bien. Tenemos Sí, aquí me puse a comer Amparo. para poder Sí, mira, tú comete tu manejar mi pastelito. ansiedad. Amparo, buenos días. Bienvenida al Café de las 10. ¿Cómo Hola, estás? muchas gracias. Buen Bienvenida. día. Bien, buen día, gracias. Bienvenida. Esperemos que no te sientas muy rara sin Sergio. No, para nada. No, todo tranquilo. Oye, el día de hoy nos vienes a hablar de las enfermedades de la voz más frecuentes. Así es. Platícanos cuáles son. Bueno, de entrada me gustaría comentarles que la voz es, llamamos nosotros que nos dedicamos a eso, el instrumento musical por excelencia. Claro. ¿No? Entonces, la producción de la voz tiene un proceso muy complejo y es relativamente fácil que algo salga mal o que nos lastimemos la voz. Sin embargo, como el cuerpo humano es funciona tan a la perfección, pues vamos compensando algunas alteraciones que pueden generarnos alteraciones de la voz. Cuando rompemos este equilibrio, cuando llevamos ciertos factores en el uso de la voz al extremo, entonces es cuando ya se presentan los problemas. Vale señalar que existen dos tipos de alteraciones. Bueno, el problema de la voz o la alteración de la voz se llama disfonía, ese es su nombre, una disfonía. Y existen dos grandes grupos de disfonías. La primera es la disfonía orgánica y la otra es la disfonía funcional. Básicamente esto es una clasificación para saber si existe una lesión, una bola, un tumor, un pólipo, algo orgánico o anatómico que me esté generando la disfonía o la ronquera. Y la otra es la funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ningún problema anatómico, todo está perfecto, pero mi manera de usar la voz o de producir la voz es inadecuada y entonces genera alteraciones de la voz que habitualmente se conocen en el mundo cotidiano como ronquera o disfonía, como les mencionaba. Ok. Y ¿cómo podemos, bueno, obviamente sería como muy fácil saber si tienes algún tipo de disfunción, pero ¿cómo es que se diagnostica todo esto? ¿Cómo es que se trabaja? ¿Cómo llegan las personas contigo? Mira, el escenario habitual es que la persona empieza ronca, ¿no? Ya sea ronca que su tono ha cambiado, es decir, se vuelve un tono grueso o rasposo y se queda así como cuando tenemos gripa, pero esto dura más que ese periodo, ¿no? Discreto de gripa de una semana. Y entonces la ronquera se establece y sigue, y sigue, y sigue. Entonces la persona empieza como, esta no es mi voz, ya no estoy enfermo. Lo habitual es que van con el médico y les receta algún antibiótico y tienes alguna infección de vías aéreas y así están, a veces meses. O alguna inflamación, ¿no? Me imagino yo que te han de dar antiinflamatorio casi de cajón. Te dan antibióticos, antiinflamatorios, antihistamínicos, o sea, como un cuadro gripal o un cuadro de vías aéreas superiores, así, pero no se quita. Entonces la persona dice, algo no anda bien. Entonces lo habitual es que busquen al especialista experto en voz, que habitualmente es el foniatra,
o el otorrino, que también habitualmente es lo más común, que a la gente le suene más la especialidad de otorrinolaringología. No sabemos con quién ir. Exacto. Lo habitual y lo accesible para toda la gente, como que todo el mundo ubica, ¿quién es el otorrino? La garganta, el oído, etcétera. Existimos los foniatras, que nos dedicamos específicamente también a la parte de la voz. Y me imagino que lo ideal es acudir a un foniatra, no a un otorrinolaringólogo. Mira, esto puede tener controversia. El otorrino, como tiene un enfoque más amplio en relación a las áreas que maneja, puede ser nariz, puede ser oídos, puede ser garganta, y cada vez hay más especialidades, y ya hay especialistas en la uña del dedo chiquito del pie izquierdo. Sí, claro. Entonces, de pronto esto se puede volver muy amplio, y un otorrino que, por ejemplo, se dedique mucho a oído o muchos senos paranasales y que no tenga tanto contacto con la parte de la laringe, pudiera de pronto no tener la sensibilidad para detectar algunos problemas. En el caso del foniatra, pues básicamente es nuestra área de estudio. Todo lo que es cuerdas vocales, para deglución, para voz, para habla, para lenguaje, para todas esas áreas. Entonces, todos los días estamos viendo laringes. Al final, cualquiera de las dos opciones puede ser válida. Y bueno, al final del día, lo importante es ir al especialista, a ver cuando ya la ronquera dura más, habitualmente de 2 a 3 semanas ya no es normal. Y se dice, así está descrito en la literatura. Cualquier ronquera que dure más de 2 o 3 semanas debe ser estudiada de manera ya directa. Ya no debe tratarse como una infección de, tiene gripa, tiene gripa. Entonces, eso es como lo más común. O sea, estoy ronca, no se me quita, es como si estuviera enferma todo el día. El otro escenario es que la voz, digamos, se te va, se te apaga o pierde volumen. Entonces la gente empieza a hablar así. Entonces esto ya no es ronquera. Entonces pierde volumen. Ya es muy evidente que si yo empezara a hablar así y quisiera platicar con ustedes la siguiente media hora en este volumen, ya no me va a dar la voz, voy a estar haciendo un sobreesfuerzo. Casi siempre son como los 2 escenarios. Hay algunos otros menos comunes, pero también se dan, donde la voz va y viene, o sea, tiene estos periodos durante el día que mi voz está funcionando bien y de pronto se enronquece o de pronto pierde volumen y luego otra vez normal y está así. Aquí lo más importante de todo esto es poder puntualizar que lo que les dije, cualquier ronquera de más de 2 a 3 semanas, es muy importante que se revisen con un especialista. Ya, si prefieren otorrino, si prefieren foniatra, no hay problema, pero sí revisarse. ¿Por qué? En el peor escenario, y así es como los médicos tratamos de abordar los problemas, descartar lo más grave y después, pues abordarlo pensando también en lo más común. Aquí el punto es que, por ejemplo, hablando de un escenario poco favorecedor, resulta que muchos tumores o cáncer de laringe en la zona de las cuerdas vocales se manifiesta por primera vez como ronquera. Entonces, bien puede ser algo súper común, que ahorita vamos a hablar de las enfermedades más comunes, o puede ser también el caso de un tumor. Como todos los tipos de cáncer y tumores tratados o diagnosticados a tiempo, pues tienen un mejor pronóstico que si lo dejas 1 año, 2 años, 5 años. Claro. Entonces, ese es el escenario donde, ¿cómo podemos saber qué está pasando aquí si yo solamente te estoy viendo de afuera? La manera de abordar estos problemas siempre tiene que ser con visualización directa de las cuerdas vocales. Entonces, tú ahí, médico, ya puedes ver si hay algo anormal, y lo que les decía, ¿no? Si es funcional, si es orgánico o si hay algo grave. Claro. A todo esto, ¿cuáles son las enfermedades más comunes? Claro. ¿No? Lo habitual es, en relación a las disfonías orgánicas o las ronqueras, esas que tienen que ver con algo anatómico, es muy frecuente que en gente que habla muy fuerte, ya sea profesionales o no de la voz, o gente muy extrovertida, que todo el tiempo todas sonrisas y cuando ven a las amigas, ¡ay!, gritan, o no sé, o gente que juega, por ejemplo, fútbol y está gritando todo el tiempo. La lesión más frecuente es el nódulo vocal, que yo creo que a lo mejor les ha sonado. Es como, no tendrás nódulos cantantes, locutores, eso te iba a decir, maestros. Justamente cantantes es como su talón de Aquiles, ¿no? Y su miedo. Claro. Y su miedo. Habitualmente el nódulo es frecuente. Hay varios factores que generan la aparición de un nódulo y, bueno, todo esto que es un nódulo. Un nódulo es como si fuera un callo. Es como si yo caminara, así se los explico a mis pacientes. Es como si tú tienes un calzado y tienes que caminar, no sé, 2 kilómetros diarios y todo está bien. Pero de pronto cambias
el piso por donde vas, o sea, la superficie, o cambias la luz, o aumentas la distancia, o aumentas, o sea, empiezas a modificar los factores que generan que tu marcha sea normal. Entonces tú vas a empezar a generar alteraciones en esta dinámica que van a generar como un callo en el pie, por ejemplo. Claro. Y ya sea, por ejemplo, que tu calzado te quede mal, que la calceta haya quedado dobladita, lo que sea. Si tú no quitas los factores que te generaron ese callo en el pie, ¿qué es lo que va a pasar? A todos nos ha pasado, ¿no? O sea, lo primero es como, me sale como una ampollita o está rojito, ¿no? Pero si esto sigue, o sea, si ese trauma sigue todos los días, durante varias semanas, durante varios meses, ese callo se va a empezar a engrosar y se va a hacer muy duro. Entonces, más o menos así se comporta un nódulo. Si tú lo detectas a tiempo, cuando, digamos, está... En las cuerdas vocales no se forma una ampolla, pero es una lesión muy superficial, un bordecito muy discreto, que si tú lo detectas a tiempo, quitas los factores, habitualmente se regresa a una anatomía normal. Cuando no, cuando la persona sigue empleando, sobreusando o abusando de la voz, lo que sucede es que se cayó o se engrosa. Y luego lo habitual es que, por ejemplo, para estos escenarios de la voz, existe la terapia de voz y existe la cirugía. Dependiendo de cada patología, requiere terapia solamente, requiere cirugía y terapia, o requiere ambas, antes y después de la cirugía. Entonces, en un nódulo que va empezando no requiere cirugía, solamente la terapia de voz que va enfocada a informarle al paciente, oye, ¿qué estás haciendo? Ya no hagas esto, usa tu voz así, algunos ejercicios, llamamos higiene vocal, y habitualmente el paciente regresa sin problema. Eso es como de las disfonías orgánicas, lo más frecuente. Existen otras lesiones también, los pólipos, granulomas, edema, quistes, o sea, hay como otras patologías también. ¿Y cuáles son los factores que causan este tipo de, o sea, los nódulos y todo esto que estás diciendo? Es muy importante tu pregunta porque... Sí, porque como para prevenir, ¿no? Exacto, y por ejemplo, ustedes que trabajan con la voz sería súper importante. La primera es... el sobreuso, le llamamos abuso vocal. ¿Esto qué quiere decir? Estoy usando más tiempo del correcto, del adecuado, mi voz. Estoy usando mi voz de forma continua, sin descansos. Eso se ve mucho en los grupos que amenizan una fiesta, que ves que tienen 45 minutos por 15. Esto sería como un escenario ideal o sano, o que se van intercalando 1 hora y entran otros vocalistas y así. Pero cuando no es así, se la llevan 3 horas seguidas, es un exceso de uso de voz. Al final es músculo. Aquí adentro las cuerdas vocales son como músculos, como los de nuestras piernas, brazos, etcétera. Exacto, iba a hacer la analogía, es como si estuvieras haciendo ejercicio. Tal cual. Hasta que te truenas. Es el tipo de músculo que tenemos y no paras, lo fundes. Se truena, claro. Aquí la diferencia, o lo que sí, o sea, una característica muy especial de las cuerdas vocales es que en su anatomía es el mismo tipo de músculo, pero su recubrimiento es de una mucosa muy fina, muy especializada, que tiende a vibrar cuando el aire pasa entre ellas. Entonces el contacto de esa mucosa debe ser muy gentil, debe estar bien hidratado. Otro factor, la hidratación. Si estás hablando todo el tiempo, un traguito con agua, un traguito de agua, cada 10 minutitos, etcétera. ¿Qué otra? El volumen es súper importante. Cuando yo aumento mi volumen de voz más allá de lo que se requiere para la ocasión y lo mantengo como el tiempo, lo mantengo durante todo el día, durante varias semanas, yo estoy sobreusando la voz. A todos nos ha pasado, yo creo que tenemos que hablar con gente o en una conferencia, plática, algo. Y estamos con la voz así a mucho volumen y tratando de gritar, que me escuchen en una fiesta o algo así. ¿Y qué te queda después de unas horas? Como dolor, como ardor, Claro. Y te queda la ronquera. O después de un concierto, ¿no? También. Después de un concierto. Sueles quedar ronca. Que ese es el factor volumen. Uh-huh. Y el otro, por ejemplo, de estar hable y hable conferencistas, pues tiempo. Claro. Otros factores muy importantes, ya habíamos hablado, la hidratación. Es súper importante tener como un vasito con agua para estarlo tomando. Otra cosa súper importante que casi no tomamos en cuenta es el reflujo. Resulta que aquí en la zona anatómica, por dentro del cuello, yo tengo la vía por donde se emite la voz, que es la vía respiratoria, e inmediatamente atrás tengo la vía digestiva. Cuando yo tengo reflujo, lo que sucede es que viene del estómago, el ácido sale y tiende a lesionar la zona adyacente, que son las cuerdas vocales. Obviamente, si tienes un evento o 2 de reflujo ocasionales, pues el daño no es mayor, claro, como un concierto. O sea, fue una vez,
O Y sea, ya no te vuelve a pasar en un recuperas mes, y ya te está. recuperas y ya, exacto. Pero cuando el reflujo ya es un problema grave que pasa varias veces al día, diario, Sí puede afectar. claro, y existe Claro. ese problema que se llama laringitis por reflujo o laringopatía crónica. Esto ya es una lesión en la mucosa directamente generada por este factor lesivo que es el ácido. Entonces, son como muchos factores que generan las alteraciones de la voz. De hecho, por ejemplo, para generar nódulos se debe primero tener como este abuso vocal, este mal uso vocal, y después te genera la lesión. Que puede ser cualquiera de estas cosas de las que nos has hablado. Sí, habitualmente no es una, siempre es multifactorial. Son varias. Sí, son varias que se juntan y hay que interrogar cada una de ellas y empezar como a quitar y a reeducar la voz. Nosotros hablamos en foniatría de que la voz se reeduca. ¿Y esto qué es? Enseñarle a la persona que va cómo funciona su voz, enseñarle anatómicamente, o sea, con una imagen, mira, así estás por dentro, la voz se produce así, cuando tú aumentas el volumen estás generando esto, cuando tú aumentas el tiempo generas esto, cuando tú, no sé, hablas, pasa esto. Y entonces entre más información tenga el paciente, es más fácil que controle sus variables y entonces pueda controlar, valga la redundancia, todos los factores que generan y reducir el daño que tiene. No, pues yo creo que es información para todos, ¿no? Sí. De las funcionales, ¿cuál es la consecuencia o cuál es una enfermedad funcional de la voz? Ok, existe la hiperfunción vocal y la hipofunción vocal. La hiperfunción vocal habitualmente va asociada al mal uso y abuso vocal. Es decir, yo estoy sobreusando mi voz, estoy aumentando la presión de contacto entre mis cuerdas vocales o aumentando la tensión muscular para generar la voz o algunos de estos factores, y entonces puede haber dolor, tensión en el cuello, puede inclusive, si yo me río, escucharse la voz normal, pero a la hora de querer hablar, mi voz ya se cierra. Habitualmente es una voz como apretada. Habitualmente se oye así. O sea, hasta dices, ¿qué esfuerzo estás haciendo? Sí, sí, sí. Y puede llegar a grados de que ya no se oye la voz, pero es enteramente funcional. Si esto no se corrige, lo que hablábamos, si esto no se corrige y se mantiene a lo largo de semanas o meses, te puede generar una disfonía orgánica. Claro, la ya otra, puede haber el nódulo o el pólipo. exacto. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de la caminata y de los tenis y la trata de rendimiento y todo, porque creo que da mucha idea de cómo funciona. Sí, o sea, claro. Es como, a ver, o sea, si ya me salió un callito y todo porque caminé de más, o el tenis me queda apretado, o la calceta, o no sé, o camino mal, o tengo pie plano, lo que sea, corrijo esos factores, habitualmente ya no va a aparecer una lesión. Pero si yo continúo, lo esperable es que la lesión progrese, aumente, claro, y ya me causa un problema mayor más adelante. El otro escenario de disfonías funcionales es la hipofunción vocal. ¿Esto qué es? Todo lo contrario. Yo no tengo la suficiente fuerza o coordinación para movilizar todo mi aparato que genera la voz y digamos que tiene una función baja. En lugar de tener, vamos a poner en números, para yo poder generar la voz necesito una fuerza en números de 10, pero yo estoy generando solamente 5. Entonces, el punto aquí es como reacondicionar, darle fuerza, movilidad, etcétera, a los músculos que generan la voz para que tenga un mejor funcionamiento. Claro. Ejemplo, vamos a volver a de la caminata. Si yo tengo mucha pérdida de masa muscular, entonces mi marcha pudiera ser normal en el sentido de que, bueno, me puedo trasladar de un punto a otro, pero al momento de que me cambian el escenario, el piso, alguna cosa, yo no voy a tener la fuerza, la habilidad, la coordinación y los reflejos para poder hacerlo adecuadamente. Entonces la hipofunción vocal genera igual conductas compensatorias en la voz que te van a generar un problema mayor más adelante. Oye, ¿qué tan importante es esto? Porque, por ejemplo, en la escuela de actuación, yo soy actriz de origen, bueno. Te enseñan mucho lo que le llaman hablar con el estómago, Ajá. que es decir, recárgate bien en el diafragma y saca el aire desde acá, no lo saques desde acá, justamente para tener volumen, para tener proyección y no lastimarte las cuerdas vocales. Pero siento yo que es algo que a la gente no se le enseña, o sea, no nos enseñan a hablar, no nos enseñan a proyectar. La realidad es un poco como la marcha, o sea, al momento de estar hablando y todo, pues todo lo hacemos, lo damos por sentado, igual que caminar, hasta que te falta, ¿no? Y entonces dices, wow, o sea, de verdad puede ser súper incapacitante o discapacitante un problema de voz. Aquí el punto es entender
contestando tu pregunta específicamente, entender cómo se produce la voz. Tenemos 3 sistemas o 3 piedras o 3, sistemas que deben estar perfectamente equilibrados. El sistema respiratorio, que es el que te va a dar justamente yo siempre digo que el aire es la gasolina de la voz. Si tú no respiras el volumen adecuado y no administras adecuadamente la salida de aire, vas a tener algún desequilibrio. El segundo es el sistema fonatorio, que son las cuerdas vocales, y el último es el sistema resonador. Es muy deseable que los profesionales de la voz tengan, no se respira con el estómago, se dice comúnmente así para poder dar a entender, digamos, en lo grueso que se hace, se respira con los pulmones, pero es una técnica especial donde tú movilizas el diafragma de manera activa y consciente para optimizar el uso del aire para producir la voz. Y sí, o sea, eso es una gran herramienta que debemos usar, por ejemplo, todos los actores, cantantes, locutores, sí, etcétera. En general todo el mundo que use la voz como... Los maestros. Los maestros también, Sí. que se cansan muchísimo de estar hablando y hablando. Sí. Sí, esto de con el estómago se refiere a que inflas la panza un poco como para bajar el diafragma. Y es una llenar buena los manera de pulmones. decirlo. Sí, tal cual. O sea, habla con el estómago. Y el tengo que intestino. moverlo. No, o sea, sino simplemente infla la panza, baja diafragma y ya el aire, como tú dices, vas a poder usar el aire mejor. Como yo ahorita, vas a poder administrarlo mejor y así no te quedas acá, ¿no? Como en el... Y desde aquí lo sacas. ¿Sabes qué pasa? Porque ahorita que lo dices, cuando tú no tomas suficiente aire y o no lo administras bien a la salida, generalmente viene más tensión aquí de la que debes de hacer. Y sí se siente la tensión. Claro. Cuando... A eso me refiero con conductas compensatorias. Este es un buen ejemplo de conductas compensatorias cuando no se usa adecuadamente la voz. Y esos 3 sistemas deben estar perfectamente equilibrados y en función. Entonces, realmente hay una variedad enorme de enfermedades de la voz. Cosas, por ejemplo, que parecieran obvias, pero vale la pena recalcar porque no son obvias para muchas personas. Fumar genera daños en la voz. O sea, sí o sí, estás trasladando una sustancia lesiva, irritante, caliente, que va a pasar a través de tus cuerdas vocales y va a dañar esa mucosa. Claro. Entonces también es como muy importante tener eso en cuenta. ¿No? O sea... Existe una patología que se llama edema de Reinke. No la mencioné ahorita porque no es de las más frecuentes, pero es muy característica. Aquel hombre o mujer fumadora tienden a enronquecer su voz y es que tienen un edema, o sea, una inflamación crónica de la mucosa, que luego puede verse como si fuera una gran ampolla, y cuando emiten la voz se ve así, hasta como alas de mariposa. Es algo, puede ser muy aparatoso cuando es muy grande, y esto, por ejemplo, se quita solo con cirugía, y está asociado muy, muy, muy estrechamente con el tabaquismo, crónico, ¿no?, de años, pero sí está muy asociado. Otro grupo, por ejemplo, importante de gente que puede tener alteraciones de la voz que pudiera parecer, ¿en serio? Sí, los niños. El típico niño gritón, o sea, que es líder en su escuela, que es no sé, el jefe del equipo de fútbol, o sea, un niño súper extrovertido, normal, o sea, travieso, esto, porque se la pasa grite, y grite, y grite, y grite. Puede desarrollar nódulos. Tenemos niños con nódulos y pues igual, o sea, desde niños hay que como enseñarles de manera adecuada al niño para su edad, claro, cómo modificar esos factores. Con un adulto es como más sencillo decirle, a ver, un niño ya no grites. Es difícil. Muy difícil. Pero sabes que yo creo que es como cualquier otra área de nuestro cuerpo, los dientes, el utilizar un calzado adecuado, o sea, yo creo que forma parte como de la información que tenemos que tener para cuidar nuestra salud, ¿no? Y bueno, yo creo que es un tema del cual no se habla y estaría buenísimo que se hablara en las escuelas, ¿no? Para que desde el inicio los niños empezaran como a cuidar, a reconocer su cuerpo y a cuidar, pues, una parte tan importante como es la voz, ¿no? Sí, de hecho, también me llegan muchos cantantes. Sí, es que los cantantes, hijo, la tienen... Me acuerdo que a Adele la operaron... De nódulos. Ajá, y fue así, o sea, pues de hecho se retiró un rato y ya se iba y no se iba. Y dicen los expertos que ya no le quedó igual la voz. O sea, que Adele ya no regresó a ser la misma después de la cirugía. Pues bueno, ya eso ya podremos verlo con un análisis acústico de la voz, ya así específico. Yo la escucho muy igual, ¿no? Muy parecido. Pero sí, o sea, imagínate, es tu herramienta de trabajo. Claro.
como si trabajas con las manos y te lesionas y luego de pronto ya estás en una situación donde es posible que no vuelvas a usar las manos para trabajar. Pero es que hay mucha así gente que vive de su voz. Claro. O sea, entrenadores, maestros, con los conferencistas. Los que me llegan así, que son así locutores. casi de cajón, que llegan maestros, gente que da terapia tipo psicología o este tipo también, Los que dan talleres, claro. conferencistas, mucho. Sí, por acá, mucho. por ejemplo, nos dice José Luis Guerrero, yo trabajo 16 horas durante el día prácticamente con mi voz. Y mi trabajo es intelectual, ha cambiado mucho. ¿Qué? Bueno, el caso es que trabaja mucho en voz alta, pero no lo considera una enfermedad. Yo creo que has tenido suerte de que todavía no se te desarrolle, o lo haces muy bien, ¿no? Es que esa es otra. Recordemos que cada persona, al final, como las funciones de nuestro cuerpo tienen como mucho en común. O sea, como funcionas tú, voy a funcionar yo. Pero siempre van a haber ciertos detalles diferentes en cómo tú caminas y cómo yo camino, cómo tú comes y cómo yo como, y así. Entonces, muchísima gente también está en esa situación y qué bueno. O sea, que de alguna manera no consciente, o a lo mejor sí, si es que sabe algunas de estas técnicas, ha podido adaptar el uso de su voz, tener descansos, tener buena hidratación, buena alimentación, o sea, percibir muy bien cómo se siente y poder hacer estas pausas o pedirle a su voz de manera equilibrada lo que tiene que dar, en qué momentos, y pueden pasar así, o sea, años. Sí, puede no desarrollar una enfermedad. Exacto. Entonces, como puede haber una persona que jamás en la vida ha tenido, no sé, un callo, un esguince todo, y se la pasa caminando muchísimo. Y hay gente que ante la primer caminata de 1 hora y que en un solo empedrado ya se esguinzó. Entonces, claro que hay estas situaciones personalizadas de persona a persona, pero bueno, ahora sí que no está de más dar la información, ¿no? Claro. ¿El alcohol también genera este tipo de problemas? Sí, el alcohol es un factor que de primera instancia o de golpe lo que hace es que cuando lo ingieres genera deshidratación de la mucosa, como de manera inmediata. Y a largo plazo, pues bueno, se junta con factores para generar también la voz reflujo. aguardientosa. ¿Sabes qué? Eso es así como también me preguntan mucho, oye, pero pues, si yo me echo un caballito de tequila y yo ya canto mejor. Claro, porque genera una sensación como de anestesia. Falsa seguridad. Exacto. Te anestesia un poco la sensación de tensión, de fricción al momento de emitir la voz, y por un tiempo, por un periodo de tiempo limitado de esa noche o esa tarde, te va a dar un poco más tu voz. Pero es como, me duele mi tobillo porque estoy esguinzado, me tomo un analgésico y entonces camino otros 5 kilómetros. Sí, pero después va a ser peor. Sí, exacto. ¿No? Porque o sea, no entonces, soluciona nada. no, Es un alivio de hecho no se temporal. recomienda para nada. Nada más para el karaoke, hombre. Oye, pero ya casi sí. nos tenemos que ir. Qué rápido. Está muy interesante el tema. ¿Con qué podemos cerrar? ¿Cuál sería como el consejo que le puedes dar al ser humano común y corriente para que cuide su voz? Puntos importantes. La voz, ya se los dije, es el instrumento musical por excelencia. No notamos que nos falta hasta que nos falta, y es realmente discapacitante. Nosotros hablamos de medicina preventiva, es mejor prevenir que solucionar un problema. Y la manera de prevenir estas lesiones de la voz es, uno, tener una alimentación adecuada, enfocada a disminuir o prevenir que no vaya reflujo o exceso de acidez. No sobrecargar o sobreexigirle a la voz, es decir, poderse dar descansos. O sea, estoy hablando y luego descanso. No usar más volumen del necesario para un escenario. Si yo requiero emplear volumen, que sea muy consciente y por periodos controlados por mí. Otro punto también es estarse hidratando, no fumar, moderar o evitar idealmente el consumo de alcohol. Y ante una disfonía, una ronquera, síntomas de esto, si pasan más de 2 o 3 semanas, acudir con el experto en la voz para podérsela revisar adecuadamente las estructuras y sobre todo descartar que no haya nada de gravedad, ¿no? Si no es grave, si resulta ser un nódulo, qué bien, o sea, ya podemos descansar y manejarlo de manera no tan, pues sí, con algo que no es de tanta gravedad. Sí hemos tenido casos donde gente con muchísima más bien con mucho tiempo de ronquera, dejaron 1 año, 1 año y medio, y te metes y lo primero que ves es un tumor y es
es una lástima, ¿no? O sea, Claro. que dejar tanto tiempo que esto pase. La ronquera más de 2 o 3 semanas nunca es normal. Y entonces, muchachos, si usted tiene una ronquera ahí medio rara, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo? ¿Cómo te encontramos? Ok, ¿Dónde te buscamos? si alguien tiene un problema de voz y quiere revisar sus cuerdas vocales y tener una consulta especializada, pueden hablar al teléfono 5016-9262 y bueno, ahí se pueden contactar, programar una sociales? cita. Redes sociales, en Facebook, Foniatría en México, en Twitter, @deglusión y en Instagram, Foniatría en México también. Perfecto, pues ya saben, si tienen ahí cualquier molestia, una ronquera que no sea, O que haya prevenir, pasado las 2 prevenir, semanas, o ajá. prevenir, o simplemente aprender a hablar bien, muchachos, comuníquense con la doctora Amparo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a ir a una pausita, vamos a regresar con Cristina Hernández, dicen que es tu hermana. Pues no, no Hablar es mi hermana, pero sobre cuando el sobrepeso no se quiere deshacer de ti. interesante, quédense. Muy buen tema, muy buen tema. Quédense, vamos a una pausita y regresamos. Y nosotros seguimos. Activando tus sentidos. Gracias. Muchas gracias. No te muevas. En unos minutitos regresamos con más del Café de las 10. Hoy les compartiré unos pasos fáciles y rápidos para hacer un exfoliante de azúcar y café en casa. Primero, tienes que hacer mezclar 3 cucharadas de café molido con 1 cucharada de azúcar en un recipiente. Añade 1 cucharada de aceite de olivo, coco o almendras. Ya que está la mezcla, lo tallas con tus manos por 3 minutos. Deja secar por 5 minutos, luego enjuagas con agua, jabón y listo. Yo soy Carmelita Correa y recuerda, cada vez más lejos del suelo, cada vez más cerca del cielo. ADR Networks. ADR Networks. Datos curiosos de la naturaleza. El veneno de las serpientes. Una de las cosas que atemorizan a muchas personas son las serpientes porque las consideran peligrosas a todas. El hecho es que no todas son venenosas y aquellas que las tienen es porque es un mecanismo de supervivencia muy evolucionado. Existen básicamente 3 tipos de tejidos: los neurotóxicos, que sirven para paralizar a la presa, el hemolítico, que sirve para disolver los tejidos de la presa, y un tercero que tiene ambos efectos. Es normal que las serpientes venenosas utilicen el veneno también como arma defensiva. Sin embargo, la cantidad usada es mucho menor, ya que su veneno es muy preciado para sobrevivir. Las serpientes forman parte muy importante de los ecosistemas, controlando a otros animales que pueden ser nocivos, tales como los roedores. Si encuentras una serpiente, déjala en paz. Recuerda que llevan mucho más tiempo en el planeta que nosotros y son muy importantes para mantener un ecosistema sano. ADR Networks. Data Sports. Las actuales normas del fútbol fueron creadas en el siglo XIX con la idea de estandarizar las diversas variantes del fútbol que se jugaban en las escuelas públicas de Inglaterra. ADR Sports, activando tus sentidos y tu pasión deportiva. Sigamos con nuestra cafeína de vuelta y con más temas en el Café de las 10. Pues ya estamos de vuelta, nos agarraron aquí a medio chisme de ¿y tú qué? ¿Verdad? Ajá, sí. Candeli. Sí. Estamos hablando de todas las formas De- en las que de- nos cambian los nombres. De que cuando tienes un nombre raro, pues la gente se pone muy creativa, Exactamente, ¿no? Pero bueno, despierta la creatividad de la gente. exacto. Regresando al orden de la escaleta, estamos aquí con Cristina Hernández. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, vienes a platicarnos sobre cuando el sobrepeso no se quiere deshacer de ti. Sí, Qué cosa tan terrible. exacto. ¿Qué pasa con ese sobrepeso que no nos deja? Sí, ¿cómo es que el sobrepeso? Sí, ay, sí, sobre todo a ti. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo que sucede en una persona cuando tiene sobrepeso y no puede Y no puede bajar. bajar de peso? Y no puede bajar. No y puede hace bajar. un montón de dietas y hace Sí. un montón de cosas.
y vienen los rebotes y pasan días y días o pasan años y no hay manera, ¿no? Exacto. Bueno, lo que pasa es que el cuerpo tiene memoria. El cuerpo tiene memoria emocional y memoria energética. Entonces, cuando nosotros tenemos un trauma psicológico, un trauma emocional muy fuerte, el cuerpo lo primero que va a hacer es como, si no sabe manejar la emoción, la va a guardar y la va a encapsular en el inconsciente celular, en el ADN inconsciente. Entonces, y ahí se va a quedar. Cuando hay algún tema que viene y lo destapa o lo destraba, el síntoma va a salir de la célula, ¿no? Como va a decir, aquí hay un tema pendiente, ¿no? Y entonces, bueno, así todas las enfermedades, hay enfermedades de cualquier tipo y los síntomas son así, pero en este caso, en la emoción de la obesidad me quise enfocar mucho porque precisamente no bajas de peso y esto se vuelve como a repetir, ¿no? Son heridas emocionales y son heridas emocionales de distintos tipos. Hay que ver si el sobrepeso está de manera de un cuerpo de manzanita, si está en la cadera, si está en los brazos. Hay que ver en dónde hay sobrepeso. O sea, el lugar donde se acumula la grasa significa algo. Significa algo, ajá. ¿Tiene que ver con el tipo de herida o qué? Sí, tiene que ver con el tipo de herida. Y con estas heridas, bueno, ya, después de muchos años como investigando y trabajando en este tema, me di cuenta que a veces las heridas son emocionales de esta vida y de tu vida propia, de no, pues me pasó tal cosa hace 5 años, 10. O también tiene que ver mucho con el transgeneracional. Y traemos heridas de pronto de la figura materna o de los abuelos o así. Entonces hay que tratar desde ahí y es como yo lo he estado como tratando, ¿no? Tú trabajas terapia individual y también haces talleres donde atiendes precisamente este problema para las personas que tienen sobrepeso y obesidad. Sí. El taller se llama Cuando el sobrepeso no se quiere deshacer de ti y justo hablo como de todos los temas de la herida emocional que trae el sobrepeso y también trabajamos la parte transgénero o transgeneracional más bien. Biológicamente traemos muchísima más información de nuestra madre que de nuestro padre. Por simple biología el óvulo es muchísimo más grande que la cabeza del esperma que lo fecunda. Y además, el óvulo de mamá ya viene en el vientre de la abuela. Uh-huh. Entonces traemos muchísimo más información de la abuela también, en este sentido emocional que se queda ahí trabada y atascada. Y muchas veces en esta vida dices, bueno, es que he estado tratando de bajar de peso otra vez con el peso y no puedo. Hay que revisar heridas nuestras, heridas de mamá y heridas de la abuela, principalmente. ¿Y como de qué tipo de herida o qué tipo de conflicto está asociado con el sobrepeso? Hay diferentes tipos. Haz de cuenta que la obesidad es un síndrome en general y hay que tratar el conflicto desde ver el síndrome. En el síndrome trabaja hígado, trabaja tiroides, trabaja vaso, trabaja la parte también del sistema digestivo. Entonces hay que ver el tipo de conflicto emocional, sobre todo viendo el tipo de cuerpo, ¿no? Hay un tipo de herida que es la que hace como el cuerpo de manzanita, así completo, redondo, es una herida paterna muy fuerte. Y es una herida paterna vinculada también a una herida de hígado, que el hígado es la parte de carencia, la carencia afectiva o la carencia material, real o imaginaria. ¿Y qué otro tipo de cuerpos hay? Está el tipo de cuerpo de pera, que es como más delgado arriba y más cadera abajo. Es literal una perita. Ese conflicto es totalmente femenino. Está lleno de rencor, de enojo, de una necesidad incluso de venganza también. Y esa también puede ser muy de mamá, porque es como figura materna, ¿no? Heridas maternas, heridas, conflicto con la feminidad. Entonces hay que ir desglosando un poco el tema. Ok, entonces manzana, pera, durazno, plátano, melocotón, sandía. Hay obesidad abdominal,
Que nada más es como la panza. Puede Sí, ser sí, nada más que la sí, panza. que te crece la pancita y que por más que haces... Ajá, que te crece cañón. Pero esa puede ser, hace cuenta como conjunta con la de manzana o con la de pera, o nada más te crece la panza, ¿no? Sí, claro. Que estás muy Y bien. por ejemplo, ¿esa con qué está asociada? Esa está asociada con maternidad no resuelta, con abortos, con pérdidas de hijos imaginarios o reales, abortos imaginarios o reales. Oye, ¿y en el caso de los hombres? En el caso de los hombres, esta obesidad viene en cuando tu figura, cuando tu figura paterna no quiere ser completamente desarrollada, o cuando incluso has hecho daño sexual. Entonces, el abdomen hace que no puedas ver tu parte sexual con la que haces daño. Entonces, sí es como una tapa, tanto para hombres como para mujeres. O sea, puede haber estos conflictos. Incluso el hombre, si perdió un hijo también y no lo ha podido liberar o no lo ha podido trabajar emocionalmente, se va a cargar esa pancita. Se embaraza. Sí, literal. Se embaraza. Sí. Como para proteger o como para no soltar a esos hijos, ¿no? Mira, nos dice aquí Auri, hemos aprendido que nuestro cuerpo habla y nuestras heridas y emociones mediante enfermedades o situaciones. Pues sí es cierto, ¿no? Por ahí justamente están hablando estas emociones y estas heridas. Ahora, me imagino que cada caso es individual y habría que revisar la historia, porque ahorita estamos haciendo como una revisión muy, muy general de lo que puede significar, pero imagino que cada caso tiene su propia historia. Sí. ¿Cómo funciona, por ejemplo, un taller? En el taller les explico la parte, son talleres chicos porque precisamente hay que contener mucha energía y hay que contener mucha emoción. Les explico la parte teórica, esta parte del cuerpo de manzana, de pera, de la pancita abdominal, el gordito del brazo, es cuando no puedes alcanzar tus objetivos o cuando crees que no mereces lo que tienes. ¿No? Tienes la fuerza para... Ajá, como que no tienes la fuerza para materializar lo que quieres o no crees que lo mereces. Sí es una situación como muy general y en el taller se las explico muy general porque el lenguaje del cuerpo es como hablar francés, como hablar inglés, como japonés, o sea, se entiende aquí y en el mundo entero. Sí, es un lenguaje universal, por así decirlo. Es un lenguaje universal y el síntoma va a significar lo mismo para cada persona aquí en China. Pero es como la puertita de entrada, o sea, a ver, vamos a explorar sobre este tema en particular. Sí, por ejemplo, dolor de rodilla a ti o a mí. Rodilla derecha significa conflicto con papá, ¿no? Rodilla izquierda, conflicto con mamá, un conflicto de no ser, de no poder hincarse ante ellos o no poder, o tener demasiado orgullo. O sea, el significado es el mismo para cualquier persona, pero sí es un poco más individual, porque digamos, alguien tiene sobrepeso de que perdió un bebé y no ha podido bajar desde que perdió al bebé. Entonces aquí se combina el conflicto con la matemática. La obesidad es 100% matemática y eso también lo he podido comprobar en estos años de trabajo. A ver, ¿cómo es eso? Está cañón. Porque, digamos, así un ejemplo básico, alguien que llega y me dice, pues es que mi esposo perdió la casa en una hipoteca. Pues ¿hace cuánto? Llevo 2 años que no puedo bajar 30 kilos. ¿Ok? ¿Y qué pasó hace 2 años? Pues perdió la casa. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos años tenías en esa casa? 30. Sí. Entonces, como matemáticamente así, súper exacta de cuántos kilos traes cargando y la pérdida que no pudiste resolver. Es una forma de quedarte en esa edad donde pues, tenías esa casa. Ajá, se quedó con esos 30 años encima. Se quedó con eso. Pero en forma de kilos. En forma de kilos. Dice Imelda, ¿cómo se llama el cuerpo donde los hombros son más anchos que la cadera? Ese es un conflicto muy de sentirte poderoso. Es un conflicto de te haces mucho más grande que las circunstancias porque las circunstancias te hicieron hacerte a lo mejor, no sé, una pérdida de papá, una pérdida de una figura paterna, te hace crecer para dar miedo,
¿no? Como un poco la biología de los animalitos, que a lo mejor son muy indefensos, pero de repente sacan, ¿no? Estos dragoncitos que sacan así como para espantar, o los peces beta que sacan sus cachetitos estos para espantar al otro. Es como esta necesidad de protección para que el otro no me haga daño. Y es meramente biológica. Exacto. Y el conflicto está precisamente en esa sensación de vulnerabilidad. De vulnerabilidad, claro. Ahora, se dice mucho que en general la obesidad es como un mecanismo de defensa, de poner una barrera entre tú y el mundo, ¿no? Ya llámale al mundo lo que quieras, pero es como una protección ya per se, esa como grasa acumulada. Sí, es un búnker alrededor de una herida que ya se tiene y que ya se sabe que se tiene, pero que no quiero que la toques. Entonces, mientras más cercano siento o más vulnerable me siento, mucho más te voy a alejar, o sea, más voy a engordar o más me voy a llenar de capitas de grasa para que no te me acerques. Y es un doble conflicto, porque a la vez una persona con tanto sobrepeso lo que más necesita es que se le acerquen, que la abracen, que la cuiden, que le den amor. Entonces es una incongruencia, ¿no? Pero biológicamente tu cuerpo hace todo lo mejor posible para compensar y para que no te lastime tu misma mente. Dice Harumi, Johnny Bravo, nena. Pues mira, yo pensé en Hércules, el de la película Johnny de Disney, Bravo, también sí, tiene cierto, su espaldota y dice, pues seré Juana la Brava. Pues sí. Oye, ¿dónde más se puede ver esta acumulación de grasa que nos hablaría como del tipo de herida? Ya hablamos de brazos, de panza, la manzanita, la pera, el abdomen, el hombro. Aquí, bueno, la parte de crecer así es figura así la paterna. chaparrera. Cierto, las caderas. Porque también sí, la cadera es conflicto femenino y es con un transgeneracional también, con el que se siente muy como que le han hecho daño. Entonces es como figura femenina, pero muy, muy enojada, con mucho rencor. Rencor porque a lo mejor ha sido víctima de abuso sexual, verbal, psicológico, imaginario, real, o sea, pero sí, y a veces viene el conflicto pues también desde la abuela, desde la madre, y uno también lo viene cargando, ¿no? En esas chaparreras. El gordito de aquí atrás, el gordito que se nos hace como... El muffin top. Ay, de acá de la cintura. De la cinturita es frustración. Ay, Dios. Ay, ¿Estás bien? Sí. Así en el taller les empiezan a caer los 20. Sí. Y terminan hay que ver así de ¿en serio? Frustración. ¿A qué? ¿A qué? ¿De qué? ¿Desde cuándo te salió? Sí, pero como está en la espalda, es frustración de un tema pasado. Y de un tema pasado que no se ha podido resolver. Cuando la frustración ya pasa hacia el abdomen, o que es hacia acá, como la llantita completa, es que esta frustración ya se puede ver en el presente y ya se puede trabajar y la tienes en tus manos como para trabajarla. ¿No? O sea, sí, literal, aunque no... Aquí está, mira mi frustración, aquí la traigo. Sí. Oye, ¿y aquí en la papada? La papada si es la forma de manzanita igual, es el mismo conflicto con figura paterna. La figura de manzanita hace mucha papada. O sea, porque es como cara redonda, cuerpo así, ¿no? Con papada. Sí. Y el cuerpo igual. Ahora, ya identificaste, no, pues yo soy pera, entonces traigo un conflicto con lo femenino, con una figura femenina, o que viene de mi mamá o de mi abuela. ¿Qué hago? Vas a ¿Qué sigue? Exacto, te vas a terapia. Te vas a terapia. Bueno, en el taller les resuelvo, o sea, les doy la parte emocional, teórica, y también hay un par de ejercicios en donde resolvemos esta situación emocional donde te enfrentas a tu propia herida. Y entonces la propia herida sale desde el campo energético, celular, y desde ahí resolvemos el conflicto. Es por eso que después del taller, pues muchas personas bajan de peso muy rápido. Claro. Y el mejor caso eres tú. Sí. Sí, porque cuando la conocí ella tenía sobrepeso. Y ahorita la ves y está hecha un palo. Sí. ¿No? Ella misma ha probado su método. De hecho, yo descubrí este método porque lo tuve que aplicar en mí. O sea, tú iniciaste en esto en una búsqueda personal de cómo bajar de peso. No, yo inicié en esto en una búsqueda personal de hace 1000 años, como de resolver conflictos con mi mamá, como de también aceptar quién era,
aceptar mi misión de vida, aceptar como estas cosas en las que el sistema te dice una cosa y tú sabes en tu intuición que no es así, que tú vienes como para otra cosa. Entonces es una lucha interna y yo pues buscando resolver situaciones con conflicto materno, situaciones familiares, cuando justo la conocí que llegué a resolver esos conflictos, yo era así como toda redondita, ¿no? Completa. Y me decían, ya estás engordando. Pero yo siempre había sido flaca, yo siempre toda la vida, desde niña y todo, súper flaca y así. Y de hecho, tú puedes ver en tu muñeca qué tan flaca o obesa puede ser, porque es el ancho de tus huesos, ¿no? Es como tu complexión. Y bueno, yo he sido delgada toda la vida y de repente me tengo como que hacer así. Una ¿no? época de tu vida. En una época de mi vida me tuve que crear un búnker porque precisamente esta búsqueda de hacer tu misión de vida, enfrentarte a que la sociedad dice que es otra cosa, tú saber que eres otra cosa y así, es como un conflicto en el que se te vienen encima de, pero ¿cómo vas a dejar tu carrera? ¿Cómo vas a dejar de ese trabajo? ¿Pero cómo vas a dejar el sistema? Que, o sea, aquí está todo bien, ¿no? Y tú por dentro, como peleándote mucho con eso. Entonces eso me hizo a mí engordar muchísimo. Cuando me empiezan a decir, es que ya estás gorda y es que ya estás gorda, yo digo, claro que no les creo nada a nadie, porque en mi inconsciente yo nunca me vi gorda, en el espejo nunca me vi con sobrepeso. Hasta que un día me subo a la báscula y sí me asusté. Y dije, ups, creo que sí estoy gorda. Y ahí fue como empezar a ver qué heridas y empezar a trabajar con todo lo que yo ya traía, pues estudiando, trabajando. Y fue un proceso personal muy fuerte en el que yo tuve que empezar a bajar de peso y enfrentarme a mis propias heridas para saber de dónde venía, ¿no? Y resolverlas. Y se resolvieron en 7 meses, bajé 23 kilos. Ok. O sea que esto probado por ti misma, en carne propia lo viviste. Uh-huh. Oye, si la gente quiere, ya casi nos tenemos que ir, si la gente quiere ponerse en contacto contigo, quiere tomar el taller, alguna fecha próxima que tengas, cuéntanos. Ahorita no tengo fechas próximas, pero normalmente si hay como mucha, si alguien me pide mucho el taller, pues armo las fechas. ¿Dónde te lo piden? En mi página de internet, que es Linda Herman con H Herman, bioenergética. Ok. Ahí, esa es mi... ¿Alguna red social donde te puedan encontrar? Estoy en Instagram también, como igual, Linda Herman con H, 3153. Ok. Y ahí te encuentran y ahí si quieren... ¿Y tu teléfono? Mi teléfono 5585-78-7387. Perfecto. Entonces, si quieren tomar el taller, miren, insístanle, porque sí lo abre, pero hay que insistirle. Taller o terapia también. Si quieren ir a terapia con ella o tomar el taller de este tema tan interesante, pues ahí búsquenla. Ya nos tenemos que ir, Caneli. Qué lástima. Sí, Caneli. Dale candela. Perdón. Pues ya nos tenemos que ir. Se acabó el programa. Con la ausencia de Sergio. Con la ansiedad que nos dio que Sergio se fuera. Así ¿Dónde es. te encuentran? Si te Me quieren pueden estoquear. encontrar. Pues es facilísimo, es poner mi nombre, C de casa ANLY, y ahí me encuentran en todas las redes sociales, en mi canal de YouTube, en mi página de internet. ¿En Tinder? No, Tinder no, se las debo. Sí. Pero en todo lo demás sí. Oye, a mí me encuentran como @Alessi_Alessi en Instagram y en Twitter, y en Facebook Alessi. Ya saben, sigan @el café de las 10, @ADR Networks MX. ¡Feliz cumpleaños, Chuchi! Muchas gracias. Que la pases muy bonito el día de hoy. Nosotros ya nos vamos. Yo los veo mañana. Estaré aquí con Sergio. Y yo los veo hasta la próxima semana. Mañana martes. es miércoles de gala, así es que ya saben, si nos quieren ver guapos, véanos mañana. Bueno, arreglados, ya guapos, no sé, ¿no? Cuídense Más mucho. guapos. Los dejamos con Matilde Obregón, ¿verdad? Ahí se quedan, se entretienen, nos cuentan el chisme. Esto es ADR Networks y nosotros seguimos activando tus sentidos. Adiós. Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos.